Primeramente, muy buenos días. Damos inicio al programa Arquidosis TV, colectivo conformado por estudiantes, arquitectos jóvenes y arquitectos con un amplio recorrido profesional. Programa auspiciado por la Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo de la Universidad Mayor de San Andrés. Yo soy Telma, una de las presentadoras. Eh, Junto a mí está Carla. Vamos a estar como anfitrionas apoyando a este evento. Les damos la bienvenida a otro programa de Arquidosis TV. La temática de hoy será diseño de iluminación en arquitectura. Hoy nos están acompañando dos arquitectas, una arquitecta italiana y otra arquitecta nacional, una arquitecta boliviana. Primeramente dará su presentación la arquitecta Sisi Claros Flores y para finalizar nos acompañará la arquitecta italiana Michela Mezzavilla. Primeramente quiero saludar a nuestra arquitecta nacional, a la arquitecta Sisi. Buenos días, Sisi. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Para todos. Todo bien. ¿Qué tal, ¿Nerviosa? Susi? Estamos muy agradecidos por tenerte a ti en este programa. Aprovechamos de felicitarte por tu cumpleaños. Ay, Muchas gracias. gracias por compartir este día con nosotros. Felicidades. Sí, nos encontramos muy entusiasmados por ver tus aportes en arquitectura y la iluminación. A continuación, tengo el agrado de poder leer tu currículum antes de que puedas iniciar tu presentación. Okay. La arquitecta Sisi Claros es licenciada en arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo Oruro. Tiene un diplomado en dirección y supervisión en proyectos de construcción de edificios y viviendas, un curso de especialización en Lean Construction en el Centro de Formación Ideas Campus y también una maestría en Lighting Design, diseño de iluminación arquitectónico de la Universidad Politécnica de Cataluña. Es una arquitecta que supervisó obras en construcción en seco, fue una arquitecta proyectista en varios diseños. También es una diseñadora practicante en el estudio de iluminación MLD, Design with Light, en Barcelona, España. También es una miembro de la APTI, Asociación Profesional de Diseñadoras de Iluminación. Estamos muy contentos y agradecidos por tenerte en el programa. Esperamos que al público le venga bien todos estos aportes y todas estas enseñanzas que nos vas a dar. Te doy la palabra. Bueno, gracias. Primeramente, felicidades por realizar este tipo de actividades y demás para poder motivar y para poder ampliar todo el campo del diseño en la arquitectura en Bolivia. Y es un gusto, la verdad, venir aquí y hablar un poco de la experiencia que estoy viviendo ahora y de todo el mundo de la iluminación que estoy conociendo. Y me gusta, me emociona mucho y pues a ver, hemos preparado una presentación que considero que está muy, muy bonita. Y bueno, hay un tema súper amplio para hablar en cuanto a la luz, pero este va a ser como que el inicio. Yo creo que se vienen muchas cosas más. Y gracias nuevamente por lo que dijiste. A ti. Entonces iniciemos, si estás lista. Sí, perfecto. Voy a compartir. Perfecto. Pantalla. Bueno, entonces voy a empezar yo, antes de ver los proyectos ya llevados más a la práctica de la arquitecta Michela. Yo voy a hablar un poco de cómo se mueve todo este asunto del diseño de la iluminación arquitectónica. Pues bueno, voy a empezar citando unas palabras de un libro que se llama Iluminación en la Arquitectura, que es de la arquitecta Elisa Ramos, que dice: una luz misteriosa producirá resultados inconcebibles y en algún sentido una especie de magia encantadora. Y bueno, esto es un poquito como para motivarlos y como para decirles de que en el ramo, en el área en el que nos movemos, no es solamente algo técnico, no es solamente cumplir normas o tema de cálculos y demás, sino que nosotros estamos en un mundo súper creativo y de diseño, y que es muy bonito. Lo mejor de todo siempre es emocionar a las personas cuando nosotros diseñamos algún espacio, y que creo que esa es la magia de los diseñadores y de los arquitectos, esa creatividad para sorprender a las personas.
Entonces, ¿qué es la luz? Realmente la luz es algo que nosotros no podemos ver como tal. No sé si se ve el videito. Es denominada por muchos como una materia intangible que no se puede tocar y que llegamos a pensar muchas veces que no está presente, que en nuestros diseños tal vez la damos por hecha, digamos, por diseñada, como que algo obvio, pero realmente tenemos que darnos cuenta de que sin la luz, pues no tenemos nada. La luz llega a ser todo en un determinado momento, representa todo lo que queremos mostrar y todo lo que queremos expresar. Entonces, pues desde el principio de los tiempos, digamos, el ser humano a través de los artistas ha llegado a tratar de representar la luz y de graficarla por medio del arte y por medio de las pinturas y demás. Y ese también es un principio que es bastante aplicable en la arquitectura, puesto que existen obras muy resaltantes para tomar en cuenta que han trabajado, como en la imagen de la derecha, que han trabajado con temas de la luz natural y de formas de manejarla, de tratar realmente que toda esta luz, que toda esta materia intangible puedan usarla como otro elemento para construir y para generar todas esas emociones. De igual forma, se trabaja ahora con la luz artificial, que es otro componente más dentro del diseño. Y no es solo para cumplir la función básica que tenemos todos, que es ver, sino que va muchísimo más allá. Llega a ser algo esencial para el diseño de todos los espacios en los que el ser humano tiene que habitar. Entonces, para desarrollar todo el proceso, digamos, de la luz, lo estoy dividiendo en luz espacial y luz emocional, que son, creo yo, dos grandes mundos que representan muy bien a todo esto de la iluminación. Primero vamos a hablar de la luz espacial, que es más que todo esa luz funcional y que la utilizamos en nuestros diseños, tanto de la arquitectura como interiorismo, para representar los espacios. Tenemos acá, por ejemplo, unos sketches, unos bocetos que llegarían a ser como ideas básicas de un diseño. Y podemos notar de que lo principal o lo importante para empezar a diseñar es esto de generar experiencia y de pensar mucho en el usuario. Como decir que es lo importante para que esas personas sientan en los espacios en los que nosotros diseñamos. Es verdad que nosotros tenemos que cumplir ciertos requerimientos espaciales, cubriendo obviamente necesidades del usuario, y hay muchos factores que intervienen. Y obviamente la luz juega un papel súper importante. Como lo he mencionado acá, se puede ver gráficamente, digamos, cómo empezamos nosotros a percibir lo que el usuario necesita. Y entre todas estas actividades, obviamente la luz que tiene que ser diseñada responde a soluciones diferentes, y en cada espacio, dependiendo la actividad que se necesita, es necesario pensarla, es necesario diseñarla y plantearla correctamente. A la hora de plantear estas respuestas a las necesidades, debemos tomar en cuenta factores que afectan directamente al usuario final, ya sea física o psicológicamente, porque la luz también afecta a las personas de forma tanto física como psicológica. Esto responde al confort visual, al estado de ánimo, evitando fatiga ocular, deslumbramientos, dolores de cabeza, y puede inclusive causar otro tipo de alteraciones en el sistema nervioso. En resumen, lo que trato de decir en esta primera parte es que la luz puede ayudarnos a mejorar nuestra calidad de vida y empezar a diseñar también pensando, más que hacer espacios como tal que se ven súper lindos y demás, pensar en las personas a la hora de diseñar. Y bueno, acá he colocado dos imágenes que son bastante contrastantes y en la primera especialmente es bastante exagerado el ejemplo, pero sirve muy bien para explicar el punto que quiero tratar.
que es el siguiente. Nosotros usualmente, bueno, no de manera general, pero se tiende a plantear una iluminación muy básica, muy general en los ambientes, como colocar un tramado de iluminación y que uno diga de que va a ser suficiente. Y puede ser muchas veces se sobreestima esta luz y hay o demasiada o muy poca luz. No se le da demasiada importancia al tema lumínico. Y como se puede ver en la derecha, tendemos a generar una iluminación plana, una iluminación que no te enfoca a algo en específico, que no te dirige hacia ningún punto y que no te causa ningún tipo de emoción. Hay factores muy importantes a tomar en cuenta a la hora de diseñar la iluminación, que pueden ser la temperatura de color, que se active o que se adecue a la actividad que uno está realizando, a buscar la correcta reproducción cromática del ambiente para que también todos los productos o dependiendo de la zona en la que estemos resalten más o menos, y enfocar los elementos de interés, como por ejemplo en la imagen de la derecha, si bien hay muchos elementos mucho mejor diseñados, podemos darnos cuenta de que la iluminación está enfocando puntos específicos y que esto responde muy bien con el diseño arquitectónico, tanto de los acabados de suelo y los elementos a resaltar y los productos de interés que se tienen en el ambiente. Y la iluminación, obviamente, en el suelo responde de manera diferente a los diferentes colores que se tienen. Y es por eso de que se tiene otro tipo de respuesta del material. Básicamente estaríamos diciendo de que la luz se trata de enfoque. Prácticamente es el foco reflector que le dice a las personas a dónde deben prestarle atención, a través de diferentes ópticas, intensidades de la luminaria, sistemas de control, y estas últimas son nuevas tecnologías que están saliendo, que nos abren una gama enorme de posibilidades a la hora de plantear diseños lumínicos. Dependiendo de la aplicación, la luz puede resaltar la arquitectura para bien o para mal. Por lo mismo hay que saber trabajarla y hacer que juegue a nuestro favor. Por otra parte, la veremos, como se puede ver en las imágenes, la luz te llama a enfocarnos en un determinado punto. Y puede ser tanto amplia como específica. Ya vamos a ver esto en los proyectos de la arquitecta Miquela. Y bueno, entrando al tema de la luz emocional, podemos decir que la luz nos permite ver, nos estimula, nos informa y nos emociona. No existe la forma visual sin luz. Ella condiciona la forma en la que percibimos el mundo y cómo nos sentimos. Y realmente es tal cual. Uno, cuando se empieza a dar cuenta de lo importante que es la luz, se da cuenta de todas las sensaciones que esta causa y cómo nos afecta a nosotros directamente como personas. Y bueno, pasa que para expresar o para desarrollar un poco más este tema, nosotros como seres vivientes tenemos en nuestro sistema diferentes formas de captar la luz, porque es uno de los elementos más importantes de la naturaleza, si no es que es el más. Tanto en los animales como en las plantas, nosotros los humanos tenemos una forma de captar esta luz a través de nuestras retinas por los fotorreceptores que tenemos. Y estos le dicen a nuestro cerebro cómo tiene que reaccionar nuestro cuerpo. Podríamos decir entonces de que la luz afecta directamente a nuestro ciclo circadiano. El ciclo circadiano es ese reloj interno que nosotros tenemos que responde al transcurso normal del día, a las respuestas del sol. Como nosotros sabemos, el sol no trabaja o no es el mismo durante todo el día. Existen momentos y el sol nos marca ciertas horas en las que uno puede trabajar, puede relajarse, puede comer, puede dormir. Y se está tratando de que con la luz las personas puedan adaptarse a este ciclo y que sea la vida mucho más llevadera. Como les comentaba, todo esto de la luz y del ciclo circadiano y del efecto que causa en las personas, tanto física como emocionalmente, se está llegando a representar en la luz biodinámica. Esta respuesta, esta tecnología, se basa en sistemas de control que pueden regular la luz, la intensidad, las temperaturas de color, para que éstas se adapten al requerimiento y a las actividades que se realizan.
Como se puede ver en la derecha, por ejemplo, no necesitamos la misma temperatura de color mientras descansamos que cuando nosotros estamos trabajando. Nuestro cuerpo nos pide diferentes cosas y para que pueda responder bien a esas actividades, nosotros como diseñadores y como arquitectos debemos plantearle y darle las mejores respuestas para mejorar su confort espacial y mejorar su calidad de vida. Este tema de la luz biodinámica, la verdad, se está desarrollando bastante y se está tomando en cuenta mucho en escuelas donde se pasa demasiado tiempo en un solo lugar. Obviamente se tiene incidencia de la luz natural y por lo que no se necesita tener una luz fuerte prendida durante todo ese transcurso, pero muchas veces sí se necesita aumentar la luz que entra naturalmente. También se está llevando a cabo en oficinas para que la producción y para que las personas puedan trabajar mejor. Y en una rama en la que se está trabajando bastante es en el tema de hospitales, puesto que se tiene a personas que llevan mucho tiempo en un solo ambiente y para que su estado de ánimo y todo vaya bien y mejore, pues se está planteando este tema de la luz biodinámica, que es muy interesante, la verdad es un mundo aparte, pero es muy bonito. Y podemos decir entonces de que todo esto de controlar la luz y los niveles y demás, sí afecta, sí tiene repercusiones en la parte económica, claro que sí. Ya que para empezar, diseñando la iluminación correctamente, se evita sobredimensionar la cantidad de luz que uno necesita. Muchas veces uno piensa que una buena iluminación es ponerle focos, luminarias por todas partes y que entre más iluminado esté mejor, pero realmente no, o sea, no tenemos que tratar de llenar todo el espacio de luz y creer que eso está bien, sino que necesitamos diseñarla y calcularla correctamente. Y tomando en cuenta de que se diseñaría bien el espacio, al dinamizar la luz, al poder controlar las intensidades y todo, se gastaría solamente lo que se necesita, equilibrando obviamente con el ingreso de la luz natural. Y lo más importante que considero yo es que todo esto de controlar la luz y todo lo que se está gastando en la energía es un paso muy importante que se tiene que desarrollar a nivel mundial, y obviamente lo hablo como boliviana también, de la lucha contra el cambio climático, que creo que es muy importante y es nuestro principal aporte en cuanto a nuestra profesión. Y bueno, tenemos otro tipo de aplicaciones de la luz que pueden llegar a ser un poco más artísticas, tal vez, que se relacionan un poco con la luz digital, que puede ser llevado a diferentes festivales que se realizan a nivel mundial, a diferentes formas de controlar la luz en fachadas, que eso también lo vamos a ver con una presentación de la arquitecta. Y otro mundo de la luz digital que es muy grande, es muy amplio y que es muy bonito. Y bueno, ahora les voy a presentar un proyecto en el que se ha trabajado en la universidad, que me parece muy interesante por el tema de que resalta los elementos arquitectónicos. Como les había comentado en un principio, la iluminación está para aportar, para sumar o para restar en los diseños que nosotros tenemos. Y en este caso, bueno, esas eran nuestras intenciones de diseño, como que tratamos de ver qué elementos eran más fuertes en este lugar. Son unos puentes en Barcelona. Y bueno, la imagen de la izquierda son los renders en un programa de cálculo donde nosotros estábamos planteando una iluminación funcional a través de unos elementos arquitectónicos bastante potentes en ese puente. Y en la parte de la derecha se tienen unas pruebas lumínicas ya viéndolo en la realidad. Y la verdad es bastante impactante cómo la luz puede cambiar un ambiente, un espacio, jugando con contrastes, con intensidades. Y como esta es una zona bastante artística, nosotros estábamos planteando mucho temas de color. Así que los efectos que causaba la luz jugando con la arquitectura del puente eran increíbles. Y viéndolo en persona uno se sorprendía realmente. Y bueno, el proyecto nacía por la inquietud de tratar de rehabilitar este ambiente de bajo puente para que pueda ser funcional y se puedan realizar ciertas actividades debajo del puente, que es una zona recreativa de día. Estos son otros efectos que se causan por medio de diferentes tipos de ópticas y luminarias.
Y bueno, eso sería todo básicamente en cuanto a mi intervención, que fue un pantallazo inicial, digamos, de cómo es el tema de la... Y eso sería, no sé si tienen algún comentario, alguna pregunta. Sí, la verdad es que vemos muchos enfoques, ¿no? Que le podemos dar a la luz en la arquitectura. Muchas veces no, al momento de diseñar, muchos no toman en cuenta, ¿no? Que se puede hacer mucho más con la luz. Piensan que haciendo grandes monumentos al ego no ya hace bastante, ¿no? Pero con la luz se puede diseñar demasiado. Sí, sí, Em, eso es lo bonito. ajá. Tú empezaste, tengo una consulta. Tú empezaste a ver el enfoque, o sea, cuando te graduaste, ¿tú pensabas que alguna vez te especializarías en esto de la luz, en arquitectura? Pues realmente no sabía que existía una especialidad cuando me gradué, porque en la carrera básicamente te muestran ciertos pantallazos de lo que es diseñar o calcular o realizar los sistemas eléctricos y demás, pero no llegas puntualmente a intervenir con esos temas de la luz. Y bueno, realmente como tú lo habías mencionado, yo estaba trabajando mucho tiempo en una empresa que se llama Creatica en La Paz, y con esta diseñábamos muchos espacios de cielos falsos y demás, porque es una empresa de construcción en seco. Y me di cuenta que a la hora de diseñar estos espacios me gustaba mucho el trabajo de la iluminación y la forma en la que estos iban resaltando con el diseño ya sea de los muros o de los cielos falsos y demás. Y pues nada, yo encontré el curso y me encantó, y la verdad me ha sorprendido de manera positiva increíblemente, porque no esperaba encontrar todo lo que encontré durante este tiempo que estoy realizando el curso, y creo que todavía va a venir más, pero es un mundo increíblemente grande. El tema de la iluminación, de todo lo que se está trabajando, de la forma en la que se emplea, de las investigaciones que se están haciendo y demás, es increíble. Es Ok. así, ¿no? Es interesante Sí, cómo emocionante. se valora la iluminación dentro de la arquitectura generalmente, considerando que tiene un gran potencial de generar calidad espacial y también confort. Aparte de Exacto, poder ser una manera de ayudar al planeta, ¿no? Ujú. exactamente, tal cual. Y yo Muchas creo que es muy gracias. importante lo que mencionas, Sí, para terminar, que es sí. eso de la calidad de vida, digamos, y lo bonito del tema de la luz es de que se enfoca mucho en el diseño pensando en las personas, pensando en emocionar a las personas, porque al final somos nosotros los que vamos a utilizar esos espacios, y si no estás en un lugar en el que te sientes bien, no solamente lo ves porque está bonito y demás, sino que realmente te sientes bien, entonces es un espacio que no vale la pena. Y eso me Claro. parece lo más lindo de la luz. Se me ocurre que en estos momentos puede que lo estemos sufriendo más, ¿no? En nuestras casas, encerrados en un espacio en el que tenemos que estar todo el tiempo. Seguramente apreciaríamos mucho un diseño espacial más interesante o más pensado en nuestras actividades diarias. Ahora que tenemos que estar en espacios cerrados generalmente para trabajar, para estudiar, para dormir, para hacer todo, sería interesante poder ver esta flexibilidad y este interés por la iluminación. Exacto, sí, la verdad es que sí, toda la razón. Perfecto. Muchas gracias, Sisi, por tu aporte. Fue una presentación muy interesante. Esperamos que al público le haya agradado también. Ahora pasamos a introducir a la arquitecta Michela Melsaville, de origen italiano. ¿Cómo estás, Michela? Buenas tardes. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. También nos entusiasma mucho saber sobre tus aportes, sobre tu entendimiento de la iluminación. Y bueno, para ambas arquitectas es muy lindo poder contar con representación de mujeres dentro de esta área. Paso a leer tu currículum para que el público sepa quién eres, por favor. Es una arquitecta diseñadora de iluminación con la certificación de diseño de iluminación, Certified Lighting Designer.
residente de Barcelona, España, miembro de la Junta Directiva de la APDI y fundadora del estudio REM de Arquitectura y Diseño de Iluminación. Ha desarrollado todo tipo de proyectos de diferente magnitud y tipología. A la hora Grandes de plantear encargos para reconocidas firmas de arquitectura, dependiendo de la aplicación. Harbour and Partners, o también del atelier Jean Nouvel. Son proyectos de bajo presupuesto con soluciones muy innovadoras, instalaciones con tecnología muy puntera o instalaciones artísticas más sencillas también. Es comprometida muy activamente en la promoción de la cultura de la luz a través de artículos, talleres, conferencias y otras iniciativas culturales. Es la directora del curso de posgrado de diseño de iluminación en el IED Barcelona y también desarrolla una intensa actividad docente en otras escuelas y universidades de diseño y arquitectura como la UPC Barcelona y UPM Madrid. Su trabajo ha merecido ser destacado en varios premios dedicados al diseño de la iluminación como FAD o LAMP. Es un gusto tenerte. Por favor, te doy la palabra. Muchas gracias, Carla, por la introducción. Voy directamente a compartir pantalla y a ir al ataque y explicar mi presentación. A ver si funciona. Bueno, quizás tarda un poquito, me vais avisando cuando veis que se conecta. Y mientras tanto... ¿Sí? Vale. Bueno, no pasa nada, vamos a tener un poco de paciencia hasta que veamos que se genera esta conexión. Bueno, como decíais, soy italiana de nacimiento, pero trabajo en Barcelona desde hace muchos años. Hemos realizado en el estudio REM proyectos de diferente envergadura, de diferente tipología, y lo que realmente me gusta también es combinarlo con pues un poco con el desarrollo cultural de los temas lumínicos. Como decía Carla, doy clases en la universidad, es donde he conocido Sisi, y también soy parte de la Asociación de Profesionales de Diseñadores de Iluminación y, como nunca me canso, también escribo artículos. Y entonces, uno de los desencadenantes de esta charla, que muy bien, pues ahí vamos. Entonces, pues un poco lo que os decía, la diversidad de proyectos que hemos realizado, y justo venía a comentaros este momento histórico que fue cuando hace ya unos 10 años Esther Torello, la directora de la revista Lightecture, que se dedica justamente a iluminación y arquitectura, que creo que la conoceréis y si no os recomiendo que la visitéis, pues me invitó a reflexionar sobre las razones para las cuales es importante contratar un diseñador de iluminación. Entonces, este artículo lo redactamos hace muchos años, también en ocasión era prácticamente el nacimiento de la Asociación Profesional de Diseñadores de Iluminación, y hace poco vimos que era muy actual, justamente en esta época de covirus, de varios eventos que nos hacen un poco dudar sobre la continuidad de nuestro trabajo, y lo reactualizamos y lo volvimos a lanzar en la web. Y entonces, pues a raíz de esto, pues Sisi decidió invitarme para hacer un seguimiento y comentar todos estos temas. Vamos a ver, el diseño de iluminación, ¿por qué es importante defenderlo? Es importante porque en el proyecto arquitectónico hay diferentes consultores. La obra arquitectónica ya no es de un solo autor, sino que hay diferentes figuras profesionales, los ingenieros, los de instalaciones, estructurales. Hay algunas figuras que son más establecidas, como justamente los ingenieros, o, por ejemplo, los interioristas, los arquitectos, pero hay otras figuras, como justamente el diseñador de iluminación o del paisaje, que no siempre entran en los proyectos. ¿Quién es el diseñador de iluminación, por lo tanto? ¿Qué hace? ¿Qué diferencia hay entre los servicios que hace un diseñador de iluminación y los que hace un ingeniero? ¿Y por qué es importante tener una profesión especializada en este sector? ¿Por qué pagar los honorarios, ¿no? Que al final it all comes down to the money, porque tenemos que pagar dinero para los servicios de esta consultoría especializada. Pues en esta presentación, instigada por Sisi, voy a intentar daros algunas respuestas, también con ejemplos reales,
Y luego, si no, os remito también al artículo en el cual se tratan como más en detalle. Entonces, un tema en el cual sí ya he hecho mucha hincapié es el tema espacial, el tema emocional, la capacidad que tiene la luz como materia intangible en la modificación de los espacios, cambiando la percepción de los espacios, cambiando el ambiente lumínico, cambian también nuestras emociones, nuestras sensaciones, y un espacio puede cambiar por completo. Lo podemos realzar, lo podemos celebrar y lo podemos desvirtuar completamente. Y este espacio que veis, el Showroom Lurie Experience, es un espacio que hemos tenido el placer de diseñar tanto bajo el punto de vista arquitectónico como el punto de vista lumínico, y esto ha hecho que nos lo hemos pasado muy bien y hemos podido aplicar todos estos recursos combinando luz y materiales y realmente manipulando la luz de una manera muy juguetona, muy divertida y muy sensorial. Pero, ¿en qué otros ámbitos es importante? Porque tenemos que contratar a un diseñador de iluminación. Entonces, he aquí un argumento que quizás es el más interesante. La luz es una herramienta intangible, sensible, pero también es un elemento técnicamente muy complejo. La luz es un arte, pero también es una ciencia. Necesitamos emocionarnos, pero también necesitamos conocer los lúmenes, los luxes. Tenemos que tener este conocimiento cuantitativo también de la luz, no solamente cualitativo. Y además, el diseñador de iluminación combina también un conocimiento del negocio, un conocimiento pues, del mercado, con lo cual ofrece un servicio muy completo. Aquí este ejemplo es el ejemplo del Parlamento de Lausanne. Veis que tiene una sala de plenos de altura muy considerable. Era un proyecto con una geometría muy pura del despacho de Bonelli Gilles. Y ellos, bajo ningún concepto, querían colgar nada desde este techo. Pero aún así tenían que cumplir unos niveles lumínicos brutales. Pues justamente después de consultar varios fabricantes que les daban con soluciones muy estándar, colgando cosas y estropeando la arquitectura, al final pues nos llamaron y juntos realizamos un proyecto muy exigente en el cual veis que al final hemos colocado 4 aparatos que son muy anecdóticos, pero en realidad toda la luz viene desde el lucernario superior y simula la luz natural y consigue estos niveles lumínicos muy ambiciosos que se querían conseguir. Otro aspecto para el cual es importante, digamos, tener en cuenta la figura del diseñador de iluminación es todo lo que el diseñador de iluminación puede hacer como interfaz, por lo tanto, entre el arquitecto y el ingeniero. Es decir, el arquitecto tiene una visión creativa, tiene una visión artística, muchas veces sabe qué es lo que quiere hacer su proyecto. El ingeniero tiene conocimiento técnico de las instalaciones más profundo y el diseñador de iluminación puede hacer de conexión. Y en este caso, en esta cervecería de Populist en Turquía, en Estambul, proyecto que realizamos para La Granja, que son, pues somos partners, digamos, casi en todos los proyectos que realizan. No solamente la relación con la ingeniería fue muy importante, sino también la relación con todos los proveedores. Es decir, aquí se trataba de optimizar presupuesto, porque en Turquía no todos los productos eran disponibles, y también optimizar tecnologías. Entonces, otro aspecto interesante es que el diseñador de iluminación conoce toda la tecnología, y creo que esto es como uno de los puntos clave y uno de los argumentos claves para los cuales los arquitectos nos necesitan. Bueno, claro, yo también soy arquitecta, entonces es como una cosa, un loop, ¿no? Pero los arquitectos que realizan edificios, que realizan interiorismo, necesitan los diseñadores de iluminación porque es imposible estar al paso con todas las innovaciones que hay en el mundo de la iluminación. Hace falta dedicarse todos los días a esto. El diseñador de iluminación, eso es lo que hace. Entonces, en este proyecto combinamos diferentes sistemas de control, el DALI con el DMX, integramos sonidos, nos inventamos, aquí veis unos tubos de falsa cerveza iluminada que se mueven por todo el espacio. Realizamos, por lo tanto, un trabajo que combinaba un conocimiento muy profundo de todas las tecnologías, pero también un conocimiento muy profundo del mercado. Así que en algunos proyectores, en algunas luminarias, aquí veis un proyector negro
necesitábamos cosas como muy específicas, entonces pues buscamos aparatos muy caros con todos los accesorios que se precisaban, pero en otras cosas negociamos para llegar al presupuesto final, es decir, nosotros conocemos el mercado y procuramos que el proyecto cumpla con los requisitos de presupuesto del cliente. Y os enseño aquí, para argumentar este tema, un proyecto más sencillo, un proyecto que aquí que está a 100 metros de mi estudio y de mi casa, de Gemma Arquitectos. Es un bar de tapas diseñado por unos arquitectos jóvenes, muy talentosos, un proyecto pero de bajo presupuesto, uno de sus proyectos iniciales. Y aún así ofrecimos una consultoría y en esta consultoría al final realmente les hicimos ahorrar dinero, pero también lo divertido es que el 20% de este proyecto está hecho con producto de gama medio-alta, pero todo el resto está hecho con productos de ferretería. O sea, el típico producto chino que dirías, no lo vamos a poner, pues lo estudiamos, hicimos una selección y al final entró en un presupuesto muy, muy modesto, pero sin embargo veis que el efecto es está bastante logrado. Otro tema, otra de las sólidas razones por las cuales es recomendable trabajar con un diseñador de iluminación es todo lo que se refiere al factor humano. Tal y como decía Sisi, en los espacios hay que saber que tenemos que cuidar el bienestar de las personas y en este proyecto, que luego os explicaré como más en detalle, que es un restaurante aquí en Barcelona de La Granja, el restaurante Pur Impur, justamente trabajamos mucho con la luz biodinámica, con la necesidad que tenemos en un restaurante de disfrutar con todos los sentidos. Lo mismo en este hotel, que es un hotel del 2009 de Workman Architects. Aquí se combinan varios de los aspectos que comentaba, varias de las sólidas razones por las cuales es importante contratar un diseñador de iluminación. Aquí estábamos en la transición entre fuentes de luz tradicional y LEDs. Hicimos una selección para conseguir los LEDs más importantes y trabajamos con una solución de iluminación dinámica que aportaba un cierto ambiente, cierto cambio, cierta, digamos, una sensación así inmersiva y sensorial y también con una iluminación más clásica, pero que permitía variaciones a lo largo del día. Y por último, un proyecto de los cuales también os hablaré como más en detalle, que es el proyecto de Caixa Forum, un proyecto de iluminación de exteriores, el Centro Cultural Caixa Forum en Barcelona, que hemos realizado con AIA Instalaciones Arquitectónicas, un edificio histórico en el cual rehabilitamos toda la iluminación, consiguiendo también objetivos de sostenibilidad y de ahorro energético. Con lo cual es como otro de los pilares de las razones para las cuales es bueno contar con un diseñador de iluminación. Hablando un poco de temas prácticos, ¿cuál es el proceso del diseño de iluminación y de la arquitectura? En realidad tenemos fases muy paralelas. La fase 1, briefing y concepto, fase 2, proyecto preliminar, estudios de viabilidad, y primera puesta así sobre plano de los conceptos, la fase 3 el proyecto detallado y documentación y la fase 4 la supervisión de obra y ejecución. Realmente son paralelas a lo que son las fases típicas de arquitectura que todos conocemos. Ahora bien, esto es el proceso ideal, sabemos que no siempre podemos acompañar el arquitecto desde el principio. Lo ideal sería que el diseñador de iluminación fuera parte del equipo desde el principio, desde las primeras fases, porque cualquier idea que pueda aportar al concepto enriquece el trabajo del arquitecto, pero si no, a veces se buscan soluciones alternativas, aportar ideas en el concepto o solamente en el ejecutivo o, bueno, difícilmente te dan solamente la dirección de obra, digamos que más fácil que te quedes en las primeras fases, pero bueno, lo que sería ideal sería acompañar en paralelo a la arquitectura. Entonces, bueno, esta era como una rápida intro y ahora os voy a hablar de unos ejemplos de táctica a la práctica, un ejemplo de iluminación exterior, uno de iluminación interior y otro de así, iluminación dinámica. Entonces, de iluminación exterior, os voy a hablar un poco más en detalle del Caixa Forum Barcelona. Caixa Forum es, lo veis aquí marcado en Google Maps,
es un edificio histórico que nace sobre una antigua fábrica textil que se encuentra cerca de Plaza España en Barcelona. Si habéis viajado a Barcelona, es prácticamente la puerta a la ciudad y seguro que os habéis fijado en este barrio, en esta zona. En el 2016, Caixa Forum, es decir, la Fundació La Caixa, un banco que es propietario de este edificio y que lo ha convertido en un centro cultural, hizo un concurso de ideas para rehabilitar la iluminación de este edificio. Vamos a ver cómo es este edificio. Este edificio es un edificio modernista. Aquí vemos una maqueta que nos permite entender muy bien cómo funciona. Tiene un edificio de Arata Isozaki adelante. Y ese es su aspecto durante el día. Veis que tiene este elemento arquitectónico, la volta catalana, este arco, que es como muy típico de la arquitectura. Veis que tiene también unos elementos de forja, y veis en la torre el ladrillo también como material muy, muy destacado. Y esto era el edificio de noche, entonces efectivamente algo de cariño lo necesitaba. Y entonces la Fundació La Caixa hizo un concurso en el cual quería que se hicieran propuestas para destacar la iluminación del edificio, destacar la arquitectura modernista, destacar el edificio dentro de su entorno y pues dar también a La Caixa una iluminación flexible para sus eventos. Entonces nosotros empezamos a analizar y junto con AIA Instalaciones Arquitectónicas, porque en este caso, fijaros qué interesante y qué bonito es el trabajo colaborativo. El equipo de ingeniería y nosotros como lighting designers unimos fuerzas para presentar una solución conjunta, y justamente la solidez de nuestras profesiones hizo que ganáramos el concurso y lo pudiéramos llevar a cabo. Así que, digamos, es un proyecto ideal en el sentido de que hemos seguido todas las fases. Pues, bueno, aquí vemos cómo nosotros, haciendo un análisis así del entorno, vimos que había iluminación urbana que no estaba mal colocada, lo que pasa que estaba mal enfocada, o que las luminarias iluminaban de una manera muy plana, desvirtuando los colores. Entonces propusimos, vuelvo atrás, disculpadme, propusimos una cosa muy, digamos, una primera intervención, propusimos como 4 intervenciones base. La primera intervención era iluminar con los elementos urbanos, es decir, aprovechar la posición de los postes urbanos, pero cambiar sus ópticas, poner unas ópticas más específicas, más organizadas, y de esto sí sabes seguramente que en el curso hacemos muchísima hincapié en todos estos aspectos. Y una segunda estrategia era resaltar los elementos arquitectónicos, es resaltar un poco también la textura de las paredes, es decir, no hacer solamente una iluminación por proyección, sino también una iluminación desde el suelo, un zócalo luminoso que nos permitía recorrer todo el edificio y destacar los arcos de la bóveda catalana. Otra solución que pensamos era iluminar desde los elementos integrados, es decir, aprovechar elementos arquitectónicos que ya en origen estaban vinculados con la luz, como las ventanas o los lucernarios. Este, de hecho, fue uno de los edificios como más novedosos en cuanto a iluminación natural en su día. Entonces, nos propusimos reinterpretarlos en clave lumínica a través de la iluminación artificial. Y el último objetivo que nos pusimos fue iluminar las torres como joyas, es decir, destacar estas joyas de ingeniería, porque estas torres eran unas torres muy especiales, porque tenían dentro un sistema para apagar incendios. Así que no solamente son bonitas, sino que tenían una función, eran unas joyas y así la queríamos tratar. Entonces, bueno, aquí veis un poco la primera documentación que preparamos. Estudiamos los ángulos de incidencia de las luces alrededor, hicimos un plano concreto para iluminar la fachada principal, que es esta que vemos aquí, y luego diferentes opciones de un estudio preliminar de cómo podía ser la incidencia de la luz en estas fachadas. Enseguida nos metimos a calcular, a hacer cálculos lumínicos que veis que son esquemáticos, son de comprobación de niveles generales. Aquí vemos una simulación y aquí los colores falsos que nos permiten ver los diferentes niveles lumínicos. Y luego fuimos profundizando cada vez más, es decir, lo que vimos antes era una fase conceptual, una fase 1, ahora con los cálculos lumínicos entramos como en una fase 2, digamos, y
claro, como teníamos ya un cliente que quería ver cuál era el resultado, empezamos a hacerles ya visualizaciones de lo que nosotros imaginábamos y intentamos explicarle la idea, que antes, como veis en la foto de la izquierda, los pasillos interiores de este centro eran como unos túneles en los cuales no se veía la arquitectura. En cambio, nosotros proponíamos iluminar solamente las paredes, casi, iluminar solamente por reflexión. Aquí es cuando el cliente nos pidió pues, que tener una iluminación corporativa con colores corporativos para eventos. Y entonces, bueno, desde los lucernarios que están abajo, propusimos una iluminación con cambio de color, claro, intentando limitar este cambio de color, porque yo soy arquitecta de la Universidad de Venecia y ahí si iluminamos arquitectura histórica con luz de color me quitan el título, es broma, pero digamos, teniendo un poco estas limitaciones a nivel de color, quisimos establecer una paleta de colores muy específicas a usar solamente en casos puntuales. Entonces, claro, todo estas eran cosas virtuales. Lo que sí es muy importante, como ha enseñado Sisi también en su presentación de estas pruebas de luz que hacemos en el curso de la UPC, las pruebas de luz. Entonces, enseguida hicimos pruebas de diferentes potencias de luminarias, de diferentes temperaturas de color, y así fuimos tomando decisiones. Aquí, por ejemplo, los lucernarios, con colocación de la luz más arriba, más abajo, con sin difusor, con color. Y aquí también pruebas en las torres, en las cuales no habíamos podido subir desde el principio del proyecto y al final ni teníamos planos, subimos, hicimos las pruebas y vimos un poco cómo solucionar. Esos son unos planos, no tienen más secreto, con todas las líneas, las luminarias y bueno, también todo el desarrollo de todas las luces de la calle, que parecen iguales, pero cada una tenía una óptica distinta. Y el desarrollo de todos los detalles. Y finalmente, lo que es muy importante es el seguimiento en fase de obra. Y como había muchas luminarias empotradas en el suelo, el tema de los desagües, el tema de la instalación era clave. Como habéis visto antes, hemos estudiado muy bien el detalle. Y un detalle curioso aquí, veis que habían unas mamparas que prácticamente nosotros hicimos toda la obra a escondidas porque el centro nunca cerró, siempre tenían eventos y entonces nos teníamos que ir escondiendo detrás de unas mamparas mientras la gente VIP iba a los eventos. Y bueno, este es el resultado actual, es la iluminación actual de CaixaForum. Esa es otra fachada, la fachada de la calle México. Y esta es una de las calles interiores con la iluminación hacia las paredes, desde los lucernarios y desde el suelo. Y esta es la iluminación más festiva. Antes la habíamos visto en azul y ahora en naranja. Los tres colores escogidos son el azul, el naranja y el amarillo. Y aquí también la iluminación, un poco de los detalles de la torre. Y sobre todo, como no, destacar el sponsor y el dueño de este edificio, gracias al cual se ha podido realizar todo este trabajo. Entonces, bueno, aquí os he puesto unas imágenes del antes y después porque creo que estas hablan solas de la importancia del diseñador de iluminación. Aunque se trate de un proyecto muy sencillo, vemos que pues, el cambio de imagen es muy importante entre antes y después. Esas son las calles interiores como eran antes, como eran después con la iluminación más arquitectónica, pero también le dimos otra opción, es decir, le dijimos, bueno, si necesitáis una luz más funcional para el trabajo en el día a día, os la damos también, pero fijaros que tuneamos las luminarias. Es decir, aquí también el diseñador de iluminación, en lugar de sustituirles todas las campanas y ganar un pastón como igual haría un fabricante, pues nosotros nos dedicamos a cambiar la bombilla, ponerle una lente para que la iluminación fuera más cálida y más uniforme. También aquí tenemos pues, la torre, disculpadme la foto de la izquierda, ha salido muy mal, y la imagen de la derecha con la torre más en detalle, y está la calle México antes y después. Y bueno, y por último, destacar cómo el edificio queda en su entorno. Lo que es muy importante del proyecto de exteriores en general es que se tiene siempre que aplicar un sistema de control para que la iluminación se acabe adecuando a las condiciones del entorno en el cual se encuentra.
Muy bien, pues pasamos al segundo proyecto, un proyecto de interiores realizado con nuestros amigos de La Granja Design. Es el proyecto de restaurante Pur Impur de Nando Jubany, un cocinero de estrellas Michelin que que ha abierto un restaurante en el centro de Barcelona que se llama Pur en la planta baja e Impur en la planta sótano. Pur, ¿por qué? Porque él quiere en este restaurante trabajar la cocina más pura, la cocina más esencial, con los ingredientes más ricos y más auténticos. Entonces, ¿qué nos encontrábamos? El condicionante inicial era pues, uno de estos espacios en interiores en el cual solamente había una fuente de luz. Si veis a la derecha del todo hay como un trapecio, y esta era la única fuente de luz natural que teníamos. Entonces, claro, una de las primeras inquietudes fue ver cómo solucionar esta falta de iluminación en el interior. Y el otro tema era la voluntad de convertir en piezas de arte todos los diferentes ingredientes de este chef. Es decir, sabiendo que su cocina ya era un arte, La Granja, que son unos artistas y tienen siempre unas ideas excelentes, decidieron hacer pues, unos moldes de yeso haciendo moldes con elementos vegetales y animales reales. Entonces, este fue nuestro primero approach al proyecto y pues pensamos que todo el espacio, al tener solamente esta fuente de luz natural, en el patio que vemos al fondo a la derecha, teníamos que llenar todo el espacio de mucha luz indirecta. Teníamos que rebotar la luz en todas las superficies para que nunca tuvieras esta sensación de estar en un túnel, porque realmente este espacio es largo y estrecho, es como un túnel. Luego queríamos acentos en las mesas para destacar la comida. Y luego pensamos que el patio de luces, queríamos que siguiera siendo un patio que proporcionara luz también de noche y decidimos colocar ahí una luz biodinámica con cambio de temperatura de color. Y obviamente todas las piezas, los moldes, los quisimos iluminar así de una manera como más museal. Con La Granja nosotros vamos a saco, como se dice aquí, vamos como muy al grano, porque es un equipo con el cual trabajamos desde hace mucho tiempo, entonces prácticamente ya establecido el concepto, ya pasamos a los cálculos lumínicos para verificar un poco el dimensionado y los contrastes que queríamos alcanzar, y luego las pruebas de luz, que es realmente lo que nos gusta más hacer. Pruebas de luz indirecta y de materiales, pruebas de luz con los elementos. Fijaros qué divertido, si miráis la coliflor de la derecha parece que venga hacia nosotros, pues es mentira, en realidad todos los moldes van hacia adentro, pero gracias a la luz se consiguen efectos ópticos muy curiosos, y esa a mí es una cosa que me llamó mucho la atención, porque todo lo que son efectos ópticos, juegos visuales, es un poco la razón por la cual me dedico a la iluminación. Entonces, bueno, aquí vemos un poco de imágenes, el espacio cuando entramos a la calle, todos estos moldes iluminados, cuando entramos, y luego ese es el espacio grande, el espacio con los moldes al final, esta banca que tiene luz integrada, con lo cual está iluminada de una manera, diría, casi perfecta, o sea, recuadrando la luz de manera muy concreta. Aquí veis todas las aportaciones de luz indirecta para que este espacio se vea muy luminoso. Y aquí vamos a Impur. Impur, pues bajando, ¿no? Justamente vamos hacia el espacio que se encuentra en el sótano, donde el carácter lumínico cambia por completo. Aquí la idea es un espacio de contrastes. Aquí desarrollamos también una luminaria especial, que al final no es como el croquis, sino que la prueba de luz nos dio la idea de cómo desarrollarla. Y veis todo este trabajo, estos colores más oscuros, más contraste, etc. Entonces, bueno, esa es la última imagen. Tengo aquí un vídeo, pero no sé cómo vamos de tiempo. Quizás, lo vemos así muy, muy rápido. Y mientras tanto, bueno, es un vídeo de La Granja, hecho muy bien, y en este podéis visitar
el espacio así de manera virtual. Aquí una cosa, no sé si os estáis dando cuenta, pero hay una ligera diferencia de tono de luz entre la iluminación de los cocineros y la iluminación de la gente. La gente tiene una iluminación de 2700, parece más blanca, pero es 2700, y los cocineros tienen una iluminación ligeramente más fría. Esto porque realmente les iba mejor para ver los colores. Aquí vemos el estudio de Lagrange cuando trabajaban en todo el tema de las maquetas, todo el estudio muy detallado de colores y de materiales. Aquí como realizaron el pobre pulpo, el molde del pulpo. Aquí el Gabriele en su estudio y aquí veis un poco cómo queda. Y realmente hay una coherencia. Lo que es bonito de este proyecto es la coherencia entre el discurso culinario, el discurso del diseño de interiores y el discurso de iluminación, que van muy de la mano. Y se nota que creo que se ha trabajado desde el principio en estrecha colaboración. Aquí, como os decía, teníamos la luz biodinámica en los patios y también sistemas de control. ¿Veis? Aquí se nota la iluminación más fría, también porque el reflejo del material la hace más fría. Y bueno, los sistemas de control, decía, fueron muy importantes en este proyecto para establecer diferentes escenas, porque, claro, no es lo mismo tener una iluminación para una comida, para una cena, para un cóctel, para limpiar, para cocinar. Entonces tenemos como varias escenas en este proyecto según el uso, con sistema de control de Simon. Y Simon es justamente el siguiente proyecto del que me gustaría hablaros. Es un proyecto de la iluminación de una fachada de la antigua fábrica de Simon para el Festival YUM-BCN 2019. Este proyecto tiene un nombre, le tuvimos que poner nombre porque tenía ya personalidad propia y le llamamos Pulse 897. Le llamamos así porque cuando nos dieron este gran reto de iluminar la fachada de su antigua fábrica, la fábrica Simon, para el Festival YUM-BCN de 2019, queríamos algo que hablara de la historia de esta empresa, que tiene un recorrido centenario, y también que fuera un poco inspirador de la relación entre las personas y la tecnología. Y entonces, investigando un poco los catálogos de Simon, encontramos pues este pulsador, el pulsador 897, y por eso la instalación se llama Pulse 897. Vimos este pulsador, nos llamó mucho la atención porque tenía mucho carácter. Rojo sobre fondo negro, destacaba mucho a nivel de color, destaca de hecho a nivel también tridimensional porque veis que viene hacia nosotros y toda su forma te habla de cómo si vas a pulsar este botón seguro que tu dedo, la llama de tu dedo cabe perfectamente en este botón y ya te imaginas el sonido. Entonces, pues nos pareció como una metáfora de cómo habían querido acercarse a las personas, ¿no? Con este elemento que se proyecta hacia las personas y las llama por su color y su forma, y entonces quisimos traducirlo en un elemento lumínico. ¿Y cómo lo hicimos? Pues decidimos convertir toda la fachada en una gran especie de botonera de luz en la cual colocábamos un pulsador lumínico en cada ventana. Y entonces queríamos escenificar algo que hablara de la ideal, hipotética fantasía de la vida, del ciclo vital de un pulsador, ¿no? De un elemento tecnológico que nace y luego empieza a desarrollarse, todo el mundo adopta esta tecnología y luego otra vez se va y deja espacio a la siguiente tecnología, así como, por ejemplo, no sé, tenemos nuestro iPhone 4, nos parece lo más de lo más, lo vamos usando y luego, poco a poco, pues dejamos de conectar porque ha salido el iPhone 5 o el iPhone 6, que seguramente que hay más iPhones y yo no me he enterado. Pero un poco la idea está, la metáfora de cómo las tecnologías llegan, tienen un momento de auge y conectan con las personas. Entonces, bueno, empezamos a investigar este elemento luminoso como tenía que ser. Queríamos que hubiera uno en cada ventana.
Y empezamos también a investigar el imaginario de la época y nos hizo mucha gracia ver que tanto la Odisea en el espacio como Panton tenían un poco la estética que nosotros estábamos pensando para este edificio, que además el edificio mismo es del 1970 o 60, así que era un poco todo de la misma época. Queríamos un elemento que, por un lado, tuviera una escala humana, y aquí veis Milena del estudio demostrando la escala humana. Y a la derecha vemos cómo queríamos que este elemento se integrara perfectamente en la arquitectura, pasando desapercibido, pero aún así manifestando personalidad. Entonces hicimos varias pruebas con materiales, diferentes materiales, translúcidos, opacos, reflectantes. Veis que en el centro hay como una pupila que es un espejo, y este espejo es espejo espía, y durante el día refleja y por la noche se transforma en un agujero negro. Y realmente este elemento va pulsando y tiene 3 tipos de iluminación. Bueno, 2 tipos y luego interactuando con el edificio se convierten en 3 efectos. Una luz frontal, comunicativa, que va junto con el sonido. Una luz lateral, veis que en la segunda imagen, que va iluminando pues, el perímetro, la jamba de la ventana, digamos, el marco de la ventana, y luego cuando detrás de la ventana del edificio hay un panel blanco, de repente se ilumina todo el hueco de una manera muy importante. Entonces, aquí teníamos ya configurada nuestra botonera arquitectónica, nuestro super instrumento de luz y sonido, y junto con un diseñador de sonido que se llama Voltereta, desarrollamos una banda sonora que se inspiraba también un poco en todo lo que es el imaginario sonoro de los años 60-70, encuentros en la tercera fase, los videojuegos, los primeros videojuegos. Entonces luego quizás lo escucharéis, no sé si escuchan muy bien el sonido, si no, os mandaré el link del vídeo digamos, de Vimeo. Y bueno, entonces la idea era trabajar con diferentes sonidos, diferentes tonalidades, diferentes colores y la iluminación más frontal, la iluminación más extrovertida, la que quería conquistar, digamos, de alguna manera la fachada y todas estas posibilidades. Esta es la instalación como quedó en el festival y era realmente un hub y la gente se quedaba a mirar el pase varias veces. Era un pase de unos 15 minutos que no os voy a enseñar todo, no os preocupéis, pero os voy a enseñar un pequeño vídeo de cómo era. Y veis que jugamos con 2 colores base. El color base que nos había inspirado, que era el rojo, porque venía del pulsador, y el color azul, que es el color corporativo de Simón. Entonces, bueno, os voy a enseñar aquí unos vídeos para acabar y ver si se escucha. No se escucha mucho, pero bueno. Veis que aquí, por ejemplo, hay como unos momentos en los cuales la fachada juega a videojuegos o la fachada se llena toda de luz. Y bueno, esos son los créditos. Esta es la instalación vista desde dentro. Y aquí a ver si pillo. ¡Ay! He salido de la presentación. Vamos a ver. Vale. Vale. Aquí. Y este es otro vídeo artístico que nos hizo Elisabetta. Veis cómo empieza la programación, cómo van escaneando, van jugando. Eso es un resumen, ¿no? Y tienen los colores complementarios casi. Bueno, no. Y se escucha muy flojito la música, que tiene mucho que ver con la instalación. Así que igual os mandaré el link para que podáis ver el vídeo y escuchar la música en un conjunto. Y ya está, pero yo creo que habéis tenido un poco una idea general de lo que os quería comentar. Y ya está, y esto era todo de mi parte. Muchas gracias, arquitecta. Fue una presentación bastante interesante, tiene un recorrido bastante amplio. Gracias. Quisiera preguntarle, al igual que a Sisi, ¿usted se veía, o sea, usted estaba en la universidad, se graduó y se veía ya especializada en trabajar con la luz, en arquitectura? Seguramente no. La respuesta sí, la tengo muy clara porque además en mi época tampoco habían especializaciones en diseño de iluminación
Y lo mío fue un proceso gradual. A mí me gustaba mucho todo lo que eran los espacios efímeros, las instalaciones, todo lo que conectaba con las emociones. Entonces me fui acercando a la luz poco a poco. De hecho, empecé a trabajar en un despacho de arquitectura que hacía pues justamente instalaciones, espacios muy emocionales, restaurantes, bares, discotecas. Y un buen día dije, ¿y si me lanzo y me dedico solo a la luz? Me daba bastante miedo porque, claro, los arquitectos estamos acostumbrados a los materiales tectónicos sólidos, al hormigón, la madera, y parecía como que la luz era demasiado etérea. Pero bueno, me lancé y aquí estoy todavía, estoy muy contenta. Entonces, ¿eso quiere decir que fue un reto al principio empezar a diseñar con luz o todo fue normal, color de rosas? Claro, seguramente fue un reto, seguramente lo fue, pero las buenas noticias, justamente para nosotros arquitectos, yo creo que son que estamos acostumbrados a ver la luz, lo que pasa que no nos hacemos demasiadas preguntas sobre ella. Entonces, en el momento en el que te lo propones, vas descubriendo que tienes más herramientas de las que pensabas y poco a poco, bueno, nada, luego hay cosas que sí que hay que aprender, los cálculos lumínicos y y las normativas, hay cosas que no te puedes escapar, pero Claro. es parte de un proceso muy, muy bonito. Claro. Mientras charlamos con Carla, quisiera decirle a los que nos están mirando en Facebook Live que si pudieran enviar sus preguntas para charlar, ¿no? Para las preguntas para cualquiera de las arquitectas o para ambas, sería un gusto leerlas, ¿no? Y que puedan resolver todas sus dudas, comentarios, felicitaciones contigo, Carla. Perfecto, muchas gracias. Muy interesante esta charla, ¿no? Cómo se logra el enfoque en la parte científica de la iluminación, cómo se toman en cuenta aspectos numéricos, controles, pruebas, previsualizaciones para generar las propuestas. Igualmente, la incidencia de esta información para lograr objetivos sostenibles, de confort ambiental. Además, cómo se demostró que tiene mucha importancia, especialmente en proyectos culturales y corporativos. Realmente nos ayuda a entender la importancia de tener un equipo especializado en la iluminación, un equipo que tenga toda la información integrada de la tecnología de punta y de las estrategias que se necesitan para el diseño lumínico. Me pareció una charla con mucho aporte, especialmente por este tema científico que nos mostraste. Me alegro. Muchas gracias a vosotras. Ok, tenemos una pregunta que es de Rosario Herrera. Dice, ¿cómo haces para conseguir un trabajo? ¿Es por concurso o tú propones las ideas? Vale, ¿para quién? Para ambas. Primero contesta una y luego otra. Yo creo que Miquel es para hoy, es para ti, que tienes más recorrido, más experiencia. Vale, bueno, en realidad hay varias maneras. Yo realmente por la fase histórica en la cual nos encontramos, creo que la aproximación propositiva y así de proponer cosas, lo de ser proactivos, creo que esa es la fórmula de esta época y de nuestra generación. Sin embargo, hay otras maneras, hay concursos, hay pues profesionales que te van conociendo y que te llaman porque porque has coincidido en algún momento o has probado alguna cosa, pero yo creo que esto de ser proactivos es la clave. Es decir, presentarse a los estudios, presentar propuestas, porque además si son propuestas que vienen de ti mismo, seguramente serán como más tuyas, más vividas, más sentidas, ¿no? No sé si he contestado. Sí. Tal vez para agregar, algo que yo estaba viendo desde el lugar donde estoy trabajando y también desde todo el enfoque que llegué acá sin conocer absolutamente nada de la luz, digamos, más que lo básico que ya todos lo conocen, pues es eso, de que yo creo que el tema de la propuesta y de mostrarle a los clientes o a los colegas mismos y demás,
de todo lo que se puede hacer con el diseño de la luz es muy importante, porque es probable que ellos no lo sepan y no sepan cómo sacarle ventaja a todo el potencial que tiene la luz. Y el tema de proponer, el tema de comunicar, hablar y generar todo tipo de alianzas, yo creo que es muy importante. Y no solo para ampliar un ámbito, digamos, como es ese de la luz, sino para mejorar toda la rama de la arquitectura. Claro, está bien, está perfecto. Acá tenemos dos preguntas. ¿Cómo trabajas la iluminación con los temas de ciudades sostenibles? Y aquí me gustaría añadir si existe alguna estrategia, alguna guía para lograr objetivos sostenibles. Claro. ¿Quieres ir tú, sí? O... Bueno, a ver. Dale, empiezo yo esta vez. Como quieras, yo no... Lanzo yo la primera piedra y... Sí, mejor, dale. Vale, perfecto. Bueno, a ver, entonces hay normativas en todos los ámbitos. Aquí en España hay normativas municipales, regionales, nacionales, hay normativas europeas que establecen varios criterios a nivel de sostenibilidad. La sostenibilidad tiene muchos aspectos. Por un lado, el consumo energético, por el otro lado, la contaminación lumínica. Entonces, yo creo que en ese sentido se van combinando todas las normativas y también el sentido un poco común y la experiencia del diseñador de iluminación. Luego hay hay, por ejemplo, la certificación WELL, LEED, en fin, hay varias guidelines. Hay unas que son oficiales, digamos, en cada región, pero luego depende del diseñador mismo, yo creo, querer superarse y, por ejemplo, optar para una certificación LEED o WELL para los edificios, que es un valor añadido para el proyecto y para las personas. Perfecto. Sí, no sé si quisieras añadir algo, sí. Sí, y bueno, complementando un poco a lo que comenta Miquela, hay muchas empresas que están tratando de desarrollar este tema de la eficiencia energética y todo este ámbito para mejorar lo del cambio climático y demás. Y cuando se relaciona mucho a la parte eléctrica, trabaja muy de la mano con el diseñador de iluminación. Y bueno, ellos son los que están proponiendo nuevas herramientas, nuevas soluciones, y al final somos nosotros los que tenemos que llegar a emplearlo y no sé, ponerlo en práctica, ¿verdad? Perfecto. Ok, tenemos otra pregunta de Facebook Live, que es de Linda Campos. Pregunta para Miquela. ¿Cómo resolvieron la parte de control del proyecto de Simón? ¿A través de alguna interfaz, programación o consola de repente? Muy bien, buena pregunta. Entonces, cuando ponemos un sistema de control en un espacio, realmente la interfaz la podemos decidir y depende de cada proyecto. En este proyecto, el usuario principal era pues los encargados, los camareros del restaurante, con lo cual necesitábamos una interfaz lo más sencilla posible. Un botón con un icono de comida del mediodía, un botón con un icono de cóctel, un botón con un icono de limpieza. Y entonces, para el usuario final, solamente había este tipo de interacción. Sin embargo, la programación que estaba detrás era mucho más compleja, pero a nivel de interfaz de usuario, este era el sistema. El sistema integraba diferentes tipos de protocolos, DALI, pues algún corte de fase quizás, pero sobre todo DALI, y entonces todo estaba unificado de esta manera. Entonces hay una parte que es accesible solamente para el programador y para los técnicos, y luego otras partes que son las partes visibles para el usuario, que son estos botones muy sencillos. Aprietas el botón de cóctel y tienes la escena cóctel. Aprietas el botón con la fregona y tienes la escena de limpieza. Sí. Quisiera añadir una pregunta más, por favor, también relacionada a estrategias y guías que se puedan tener para diseñar, esta vez relacionadas a los ambientes. Si tienen alguna línea en la que ustedes deciden
si usar tal color o ya los diferentes niveles de luz que se puedan aplicar dependiendo de las actividades y las necesidades de cada usuario. ¿Se tienen estas estrategias como un poco delimitadas? ¿Quién quiere? ¿Me lanzo? Sí, podemos Sí. empezar con Sisi tal vez, esta vez. ¿Sí? Sí, sí puedes responder tú primero, luego yo te sigo. Vale. Bueno, yo, a ver, por ejemplo, en cuanto a color, intentamos siempre que sean muy justificados. Lo que queremos, creo, todos los diseñadores de iluminación queremos un poco huir del proyecto lumínico de color descontrolado. La misma Torre Akbar tenía una configuración aprobada por Jean Nouvel. Yo creo que cualquier configuración de color tiene que tener una razón de ser. Y entonces, tal y como estudiamos la composición del espacio, también consideramos la composición cromática y entonces cada proyecto será diferente uno del otro. Yo personalmente, a mí me encantan los colores que existen en el cielo, en la naturaleza del cielo mediterráneo, así, los colores cálidos, los colores del atardecer. Difícilmente aplico los verdes, pero es verdad que si me pusiera a pensar en la naturaleza ahí, en la aurora boreal, que a veces tiene puntos verdes. Entonces yo creo que todo está un poco en cómo vemos que el color vincula bien con la arquitectura y en tener también un discurso, algo que vemos que funcione, que sea coherente. Y en cuanto a los contrastes y a las diferentes, si era esta la otra pregunta, Carla, pues hay unas normativas y también un poco la experiencia. Digamos, nosotros sabemos que hay unas normativas de referencia que normalmente están un poco por encima de lo que realmente se necesita y luego, bueno, hay tipos de contrastes que sabemos que funcionan más que otros. 1 a 5, 1 a 3, 1 a 10 según el espacio. Sí, y bueno, tomando en cuenta la parte de la temperatura de color y demás, y del color en realidad que se vaya a utilizar para la luz, obviamente hay que trabajar con la teoría del color, ¿verdad? Del efecto que puede causar un determinado color en el ser humano. Y de hecho hay bastantes estudios que te dicen de que hay una temperatura de color específica para que la parte creativa de tu cerebro se active y vaya desarrollando con mayor fluidez las ideas y demás. También para llegar a concentrarte, empezar a jugar con temperaturas de color más frías, más cálidas. Y es eso, y también ir de la mano con toda la parte de la psicología que se está desarrollando. Disculpa, tu micrófono se apagó. Oh, qué mal. Ya está, ya se escucha. Vale. ¿Se escucha desde el principio o desde donde se cortó? Desde las continúa. Bueno, No mucho. les comentaba esto de que de los estudios que están sacando en cuanto a la psicología con la respuesta que tiene el ser humano a la luz en general, a las temperaturas de color y a los contrastes también que existen. Y es para desarrollar todo este tema. Y esto va muy, muy desarrollado con la luz biodinámica que habíamos hablado antes. Vale. Bien, tenemos otra pregunta de Facebook Live. Es de Rodrigo Calle Viracocha. Dice, muy interesante la manera en la que manejan la iluminación y tono. ¿Cómo influye mucho el color? ¿Hay algún protocolo de cómo usarlo respecto a la cantidad de colores? Pregunta para ambas arquitectas. Bueno, viene a ser un poquito lo que estábamos comentando antes, ¿no? Sí. Es decir, que basándonos en esto, un poco en nuestros gustos particulares y también en la teoría del color, podemos trabajar con contrastes, con acuerdos, y creo que la experimentación es lo más apropiado. Perfecto. Sí, y también creo que todo es que como es un campo tan amplio,
pues que existan profesionales que se dediquen exclusivamente a esto, es que les da ese plus, digamos, de saber exactamente cómo llevar un trabajo de iluminación, cómo ir desarrollándolo. Perfecto. Muchas gracias por sus explicaciones, por los aportes. Se generó una conversación interesante. Esperemos que el público lo considere también como un aspecto importante de sus diseños, de sus vidas, de sus día a día también. Y pues no sé si quisieran acotar algo más. Me pareció una presentación excelente. Sí, estuvo muy buena. Gracias por su tiempo, más que nada. Gracias por su tiempo. Muchísimas gracias. Ha sido todo un placer compartir este tiempo con vosotras. Muchas gracias por compartir con nosotros, entonces. Gracias por la invitación. Yo personalmente quisiera agradecer al arquitecto Fernando, que con él es con el que estuvimos hablando todo para realizar esta charla, y agradecerle obviamente a Miquela, que yo la considero una excelente profesional y que haya aceptado para acompañarnos aquí y poder explicarnos sus proyectos, y también a la Asociación Profesional de Diseñadores de Iluminación, que apenas le comenté la idea, le encantó y está como que súper abierto y súper dispuesto a apoyarnos en todo. Y es muy bonito esto porque, no sé, somos un país que tiene mucho talento, creo yo, pero nos faltan algún tipo de herramientas, como que hay que ir sumándole. Y todo lo que podamos aportar, pues hay que ponerlo en práctica también. Sí, personalmente, realmente para mí es una inspiración tener estos ejemplos de aportes bolivianos, de mujeres. Esperemos que se siga generando mucho más y, bueno, generando nuevas representaciones. Sí, muchas gracias por acompañarnos. También quisiera felicitar, ¿no?, nuestra arquitecta nacional, a la arquitecta boliviana, y también agradecer por su tiempo a nuestra arquitecta italiana, Miquela. No todos los días tenemos estas charlas, ¿no? En la interacción, el intercambio de ideas es donde más se aprende, donde vemos los proyectos de los demás, es donde más se absorbe, ¿no?, ese conocimiento, y también qué mejor manera de transmitirlo a los demás, ¿no?, que nos están viendo. Perfecto, entonces nos vamos despidiendo. Los invitamos al siguiente episodio de nuestro colectivo. Van a realizarse charlas muy interesantes los siguientes días, las siguientes semanas. Esperamos que sigan al tanto y bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Buenas tardes. Chao. Chao. Chao.